Muy buenas, ¿cómo están? Gracias a los nuevos legendarios del druida tenemos una nueva forma de jugar. Para comenzar tenemos una nueva forma de hombre oso que es la forma de piedra. Esta se consigue con la nueva arma principal. Tiene un efecto de daño y de aturdimiento durante 2 segundos cuando se transforma. Cuando estamos transformados somos inmunes a la pérdida de control y repulsión, pero nuestra velocidad de movimiento se reduce en un 40% y por cada 16 de poder primitivo consumido obtienes un escudo que absorbe el daño equivalente a un 8% de tu vida durante 2 segundos. El punto negativo de esta transformación es que consume 4 de poder primitivo cada 0,5 segundos. Comparado con el hombre oso que solíamos usar, este consume mucho poder primitivo y estamos muy poco tiempo durante la transformación. El nuevo casco es para el salto de hombre oso. Ahora con nuestra transformación va a ser un cráter que empuja a los enemigos al centro. Este es el cráter. Y lo podemos usar para movernos ya que el hombre oso es bastante lento. El nuevo pecho lo que hace es que hombre oso obtiene un 28,5% de reducción de daño mientras tienes un escudo de absorción activo. El hombro hace que nuestro vínculo, el salto que usamos, es para la habilidad de vínculo, ahora reduce la velocidad de movimiento y evita el uso de habilidades de avance rápido durante 2,9 segundos con un tiempo de reutilización sobre enemigo de cada 6 segundos. El pantalón hace que aplastar también aumente tu velocidad de ataque principal en un 48% durante 3 segundos, pero este efecto se elimina si te ves afectado por algún efecto de pérdida de control o repulsión. Y ahora con el arma secundaria van a entender por qué esto funciona así. Aplastar ahora potencia tu ataque principal de hombre oso para convertirlo en un pisotón con salto que hace surgir rocas del suelo para infligir daño. Con ese legendario nuevo, la velocidad de ataque no acelera el ataque principal, en cambio, cada 1% de aumento de velocidad de ataque aumenta el daño de este ataque principal. Por más que la habilidad sea un daño de zona, el juego lo configura como un ataque principal. Vemos que activamos aplastar y el oso comienza a saltar. Tiene mucho rango y también tiene un efecto de daño con rocas que puede infligir daño al mismo objetivo hasta 2 veces al mismo tiempo. Para usar esta configuración en combate, actualmente lo único que tienen que hacer es cambiar el pecho. Acá vamos a poner la curación, que es este legendario que se llama salvación por la naturaleza. En cuanto al hombro, pueden poner el nuevo hombro, o si no, si quieren ganar un poco más de movilidad porque el hombre oso va a ser muy lento, pueden poner la habilidad de mutilación en el hombro. Pero cualquiera de las dos opciones está bien porque ese hombro también sirve para matar a los monjes y otros personajes que tienen mucho avance rápido. Pero en caso que tengan mutilación pueden hacer esta secuencia para avanzar mucho más. Los otros dos legendarios que van a completar su configuración va a ser el arma principal de poder rabioso que aumenta tu probabilidad de golpe crítico y la de tus aliados. Yo prefiero esta opción porque este hombre oso dura menos, así que vamos a estar cambiando más de lo común en la forma humana a hombre oso. Pero también pueden poner el otro poder rabioso, que este extiende el poder rabioso un 39% durante la transformación en caso que no tengan el que le acabo de mostrar. Y en el arma secundaria que nos queda vamos a utilizar familia de cedro. Con este legendario conseguimos la reducción de daño, inmunidad contra los efectos de pérdida de control, pero recuerden que estas habilidades tienen cargas. Las habilidades no quedarían como poder rabioso, invocar sabio de roble, círculo de la vida y hombre oso. Van a llevar la habilidad de desprendimiento. La lista de los legendarios es la siguiente y en inglés los nombres son los siguientes: el casco, el hombro, las armas principales, el pecho, el pantalón y las armas secundarias. En la combinación de conjuntos verdes vamos a llevar 4 piezas del conjunto de charlatana para conseguir el escudo. Con 4 piezas lo mejoramos aún más y vamos a agregar 2 piezas del conjunto de varón voraz para aumentar la duración de nuestros efectos negativos. Vamos a agregar 2 piezas de impulso de Vitu para extender la duración de nuestras auras. En Paragon tenemos 2 opciones: o llevar la rama de retador con estas 5 habilidades con la habilidad de causar debilidad para bajar aún más el daño de nuestros enemigos. Yo prefiero retador, pero hay gente que siempre le gusta más el gladiador, así que para eso van a poner estas habilidades como burla de la muerte, primeros auxilios, moral de batalla y estas 2 siguientes. No usamos tanto esto porque el hombre oso ya es inmune a los efectos de control, así que no necesitamos poner más ramas de la izquierda. Le voy a dar un par de consejos rápidos para el combate antes de pasar a las otras configuraciones.
Este hombre oso, como consume poder primitivo, dura menos tiempo. Cuando se transforma, el grito causa aturdimiento y tienen que tratar de agarrar a los enemigos en el cráter o de poner en lugares muy incómodos como pasillos o lugares importantes. Cuando se le termina la transformación, van a usar poder rabioso, se van a curar y van a invocar sabio roble para poder aguantar. Después ya se van a volver a su forma de oso, pero recuerden ubicarse primero porque tienen muy poca movilidad. Se pueden mover con salto, ya que ocupa un gran espacio, o si tienen mutilar también se pueden mover con eso. Recuerden que esta configuración es de dureza y control, a diferencia del oso común que tiene mucho más daño. Nuestra función aquí va a ser permanecer el mayor tiempo en los puntos y defender cosas importantes. Eso quiere decir que jugamos siempre al objetivo de la partida. Y acá traten de encerrar para cancelar los avances rápidos como hice recién y saltar encima de los enemigos. Esta es una configuración que a mí me gusta mucho por su aguante y aparte por la curación, más si tienen los afijos de curación, se van a hacer prácticamente inmortales si saben manejar bien y tienen la resistencia suficiente, la armadura suficiente con respecto a los enemigos que les toque en el emparejamiento, porque también eso es muy importante. Obviamente si le toca a una ballena con mucha diferencia a sus estadísticas, no van a aguantar tanto con alguien que tiene parecido a ustedes. Dentro de todo es una muy buena configuración, solamente recuerden usar bien sus habilidades de hombre oso, especialmente la de agarre, porque cuando ustedes están saltando por ahí cuesta que le responda esa habilidad. Y el salto no es muy rápido, sino que es un salto lento que saca un poco de daño. No es que golpee tanto tampoco como el hombre oso común que usa el golpear de roca. Ese golpea mucho más que este. En atributos secundarios, la forma ideal de jugarlo sería con toda armadura y resistencia, pero también pueden jugarlo en forma ofensiva con mucha penetración de armadura. Los atributos mágicos conseguidos en legendario en Fisura del Terror son muy importantes para esta configuración. En primer lugar, súper importante, los atributos mágicos de Círculo de la Vida. La curación aumenta en un 20% sobre el objetivo con menos del 50% de la vida. Este es con un solo legendario. Recuerden que pueden tener hasta 4 del mismo. Si llegaran a conseguir los 4 de Círculo de la Vida, sería bastante difícil matarlos porque sería mucho la curación que obtendrían cuando tienen poca vida. En segundo lugar, Hombre Oso. Obtienes un escudo cuando pierdes el 25% de tu vida máxima. Esto hace muy buena relación con la magia del Círculo de la Vida para sobrevivir. En tercer lugar, Poder Rabioso. Aumenta el daño infligido un 9%. Y en cuarto lugar, la curación que conseguimos con invocar Sabio Roble. Este es 1 por porcentaje cada segundo que tengamos activa la habilidad. Las reforjas que van a usar con esta configuración van a priorizar 3 piezas centellantes y después van a colocar así aumento de daño a los jugadores o también daño a los golpes críticos. Lo importante, nos interesa aumentar los efectos beneficiosos y reducir el daño que recibimos o aumentamos contra los jugadores. En cuestión de gemas, las mejoras ofensivas pueden llevar esta, pero si ustedes tienen una configuración defensiva también pueden poner gemas defensivas y tienen esta opción. Con respecto a la parte jugador contra entorno, sabemos que el druida tiene montones de configuraciones, ya sea si ustedes elijan lobo, si elijan jugar en forma humana o si elijan jugar en forma oso. Como este es un video de oso, y alguien que juegue la primera configuración que mostramos va a tener afijos de daño de poder rabioso. Entonces vamos a enseñar esta configuración. Vamos a llevar invocar lobos, poder rabioso, armadura de espinas y hombre oso. Los legendarios van a hacer vinculación, pero el salto que aumenta el daño a los enemigos cercanos y aumenta tu velocidad y probabilidad de golpe crítico. En el pecho van a tener dos opciones, o llevan capa de fertilidad o pueden llevar la carne es tierra fértil. Yo prefiero capa de fertilidad porque tiene más sentido con el conjunto verde que vamos a llevar. En el hombro también llevamos invocar lobos, pero no invocar lobos de fuego. En el pantalón vamos a llevar el aplastar de hombre oso, pero el que rompe armadura. El arma principal vamos a llevar hombre oso, pero el que es gigante. No vamos a llevar el de piedra. Y la otra arma principal, acá tienen dos opciones. Si van a pelear contra un jefe pueden llevar esta,
que hace que los lobos debiliten a los enemigos cercanos. Y si van a jugar más mundo abierto, lleven caparazón sonoro que aumenta su velocidad de movimiento cuando tienen los lobos invocados. Armas secundarias, llevamos la armadura de espina que rompe armadura. En la otra secundaria vamos a llevar el aplastar, pero el que es una potenciación que cuando somos hombre oso comenzamos a golpear el piso, que es este. La lista de los legendarios es lo siguiente, recuerden las opciones que les mostré en los lugares correspondientes. Los nombres de los legendarios son el casco, el hombro, el arma principal, la otra arma principal, el pecho, el pantalón y las armas secundarias. En conjuntos verdes van a llevar 4 piezas del conjunto de impulso, aumentamos la duración de los efectos beneficiosos, la velocidad de ataque, y 4 piezas del conjunto de fuego. Aumentamos la duración de los estados de incineración y conseguimos daño por segundo. El Paragon elegido va a ser la rama del hondero con estas habilidades que están viendo en este lugar, con la habilidad legendaria de sobrecarga para golpear más rápido. Esta es una combinación muy versátil, ya porque tiene mucha velocidad de movimiento, tiene salto y aparte romper la armadura contra los enemigos es muy útil. Y el golpe de daño de zona del oso también abarca todo el lugar de los monstruos. Contra jefes la rotación va a ser muy sencilla. Primero poder rabioso, después llaman a los lobos y después usan armadura espina. Se convierten en osos, saltan y potencian y golpean el piso. Ahí comienzan a golpear mucho y después repiten la rotación. Harán mucho más daño cuando lleven la combinación correcta. Yo estoy golpeando con las gemas que voy a campo de batalla, por eso tengo menor daño. Su estadística principal va a ser la penetración de armadura, por lo tanto tienen que buscar mayor fortaleza en todos los legendarios y conjunto verde. Secundaria sería la potencia y tercero la armadura. Por último, en jugar contra entorno, lo menos importante sería la resistencia. El atributo más importante sería poder rabioso, porque cada pieza aumenta un 9% de nuestro daño infligido. En segundo lugar, invocar lobos, porque nuestros ataques principales tienen la probabilidad de aumentar el ataque de los lobos. Después las otras dos habilidades ya son habilidades defensivas y no va a afectar el daño. Es armadura de espinas que conseguimos curación y el hombre oso que conseguimos escudo. En reforjas no vamos a llevar esta que es defensiva, que la estamos usando para combate contra jugadores, vamos a llevar la que potenciamos ataque básico. Eso quiere decir que tenemos que llevar 3 de conjunto de venganza. Por ejemplo, esta opción que tenemos 2 piedras de fuego y 3 de venganza. Podríamos cambiar acá, podríamos poner un efecto beneficioso, que es de piedra centellante para aumentar la duración de nuestros efectos de aura, o también poner daño contra demonios para hacer más daño en infelicario. En cuestión de gemas, para jugar con Rentorno les recomiendo este grupo para esta temporada hasta que haya gemas nuevas. Hasta acá el video de hoy, no se olviden de suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios.